Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a Presente y Futuro a través de Visión Democracia TV, tu canal YouTube. Suscríbete al canal, Construyendo Futuro. Hoy vamos a tratar el tema coordinación tributaria, nuevo zarpazo. Efectivamente, la Asamblea Nacional Oficialista, que preside Jorge Rodríguez, tiene un proyecto que ellos llaman de coordinación y armonización tributaria, que no es otra cosa que un instrumento que cercena principios constitucionales, principios de la República en materia de descentralización. La Constitución de 1999, es decir, la vigente, establece el Estado federal descentralizado y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Es decir, cuando vas a tratar el tema que tiene que ver con los estados y municipios, los gobernadores y alcaldes, en este caso fundamentalmente los alcaldes y los consejos municipales, tienen una corresponsabilidad en el tema. Existen sobrados antecedentes de los zarpazos centralistas del régimen de Chávez y Maduro en el tema de la descentralización. El país vio frustrado cómo después de muchas luchas para aprobar la ley de asignaciones económicas especiales, esa la liquidaron y le quitaron esas competencias a las regiones y municipios. La ley de asignaciones económicas especiales, al igual que el FIDES, fueron instrumentos para la descentralización que arrancó en Venezuela formalmente en 1989 con la elección de gobernadores y alcaldes. Esta llamada ley de coordinación tributaria y armonización tributaria no es otra cosa que un instrumento que nos lleva al siglo antepasado, es decir, ni siquiera las dictaduras militares cercenaron la autonomía de los municipios. Es una intención de concentrar poder, de controlarlo todo, registros, datas del comercio, de la industria y de toda la cantidad de usuarios en el sistema municipal. Ese es un instrumento para cercenar la autonomía municipal, porque establecerle a los municipios cómo van a cobrar, cuánto van a cobrar, a quién le van a cobrar, de qué manera lo van a hacer, no es otra cosa que una intromisión y una intervención a los municipios, con la finalidad de seguir concentrando poder. Es decir, esto denota la instrumentación de un proyecto con fines autoritarios y con fines intervencionistas que resquebrajan y liquidan la autonomía municipal. El artículo 73 de la Constitución, 71, de la Constitución, establece que cuando se trate de materias de trascendencia deben ser consultadas por la vía de un referendo. Y hay un conjunto de disposiciones que esta Constitución establece que deben ser abrazadas por los alcaldes y los concejales del país por encima de las diferencias político-partidistas. Vamos a la pausa y al regreso escuchamos la opinión de calificados voceros en la materia.
Hoy en Presente y Futuro estamos tratando el tema coordinación tributaria, nuevo zarpazo. Hemos seleccionado un conjunto de invitados para esta sección de opinión que conocen el tema y que han estado de cerca en el tratamiento de este tipo de temas. Vamos a iniciar con la opinión del doctor César Pérez Vivas, quien fue gobernador del Táchira, un hombre comprometido con la descentralización, fue parlamentario del Congreso Nacional y en la actualidad es precandidato presidencial de la oposición. El régimen centralista y militarista de Venezuela sigue invadiendo las competencias de los poderes locales, sigue fortaleciendo el centralismo. En esta oportunidad, por órdenes de la cúpula del poder, la Asamblea Nacional, viciada de ilegalidad e inconstitucional que ejerce las funciones en el Palacio Legislativo, está tramitando un proyecto de ley para coordinar, entre comillas, las tasas impositivas que, de acuerdo con la Constitución y la ley, deben cobrar los municipios. Es decir, se busca definir desde el Poder Nacional qué tamaño de impuestos o qué tipo de impuestos o qué cuantía de impuestos pueden cobrar los municipios en Venezuela. Estamos frente a otro zarpazo del centralismo contra el poder local, contra otra forma de intervenir en la vida local. Se trata de una usurpación de funciones de parte de la Asamblea Nacional que está legislando en materias que no son de la competencia del Poder Nacional, y es otra de las formas como se pretende controlar desde el Poder Nacional a los municipios de Venezuela. Los demócratas, los hombres y mujeres que defendemos la vida local, que defendemos el Estado federal, expresamos nuestro repudio a esta intervención grosera del Poder Nacional en la vida de los municipios. No se conforman con quitarles el situado constitucional, no se conforman con intervenir la vida local, quitarles inclusive la administración de su presupuesto hasta el punto de que las nóminas se pagan desde Caracas, sino que ahora pretenden ellos también decir cuál es la cuantía de los impuestos a pagar. Nosotros consideramos que lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional es eliminar los impuestos regresivos que le están cobrando los ciudadanos venezolanos. Por ejemplo, lo que están haciendo con el impuesto a las grandes transacciones cuando se cobra o se paga en moneda extranjera, en un país donde no hay efectivo, donde el bolívar ha sido pulverizado. Entonces, además del IVA, nos cobran 3% por este impuesto, lo cual convierte el impuesto al consumo en el más alto de todo el continente americano. Nosotros lo que tenemos que hacer es reducir esos impuestos para que, en primer lugar, no haya evasión, pero también para que la capacidad de compra del ciudadano venezolano se eleve y no sigamos sufriendo las consecuencias de este abuso tributario del gobierno de Maduro y de toda la camarilla roja que hoy usurpa el poder. Defendamos nuestros municipios, defendamos nuestras regiones y, amigos de los municipios, hagamos uso responsable de las competencias que la Constitución y la ley le otorga a todos los municipios de Venezuela. Vamos con la opinión del concejal Eduardo Vale, dirigente del Partido Voluntad Popular, actualmente presidente del Consejo Municipal de Maracaibo. Así como lo acaba de informar, lo acaba de decir nuestro concejal Daniel Pogne, nosotros preocupados por la situación que se ha de venir de aprobarse esta ley de coordinación y armonización tributaria. Aquí lo que ocurriría sencillamente es que se cercena la posibilidad económica de los municipios de poder continuar el rescate de la calidad de vida de los ciudadanos. Vamos a perder la posibilidad de seguir invirtiendo en programas sociales, de seguir invirtiendo en obras importantes para la recuperación de nuestros municipios. Aquí lo que está ocurriendo es que de nuevo el régimen, el gobierno de Nicolás Maduro, atenta contra, primero, la autonomía financiera y fiscal de cada uno de los municipios del país, al quitarle la posibilidad de la decisión que está en la ley del Poder Público Municipal, porque es una potestad única de los municipios. No puede ser alguien en Caracas, sentado en un escritorio cogiendo aire acondicionado, el que va a decidir qué es bueno para Maracaibo, o qué es bueno para Ciudad Bolívar, o qué es bueno para San Cristóbal,
o para cualquier otra ciudad o cualquier otro municipio del estado. Esto vuelve a ocurrir exactamente lo mismo, pareciese un déjà vu de lo que ocurrió cuando eliminaron, por ejemplo, el FIDES y el LAE, que eran leyes que se aprobaron, por cierto, desde el Zulia, con el esfuerzo y la pelea y la lucha de los zulianos para que se aprobaran esas dos leyes que permitieron en su momento brindarle a los zulianos, a los maracaiberos, calidad de vida. Si nosotros teníamos una cantidad presupuestada o estimada de recaudación de impuestos, al aprobarse esta ley, evidentemente vamos a recaudar menos porque la tasa es menor. Sencillamente eso. Y si tú tenías presupuestado, por ejemplo, realizar 10 obras en una parroquia, cuando te quiten el presupuesto tendrás que llevarlo a 5. Todo esto, señora, señor que nos está viendo, se acabó. No hay posibilidad porque no hay recursos, porque el gobierno se los quiere llevar para Caracas. Quieren recentralizar los recursos y manejarlos. Veamos la opinión del economista Gustavo Machado, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Zulia. Para abordar temas tributarios es importante establecer premisas sobre las características que debe tener la orientación de las actividades que realizan las autoridades gubernamentales. En concreto, las actividades gubernamentales deben ser orientadas con el propósito de facilitar, propiciar las condiciones para que los ciudadanos puedan desarrollar su proyecto de vida. Es decir, puedan alcanzar sus sueños, sus propósitos más nobles. En otras palabras, puedan utilizar al máximo el potencial que la providencia les dio. Ahora, lograr que los ciudadanos puedan desarrollar su proyecto de vida es facilitado en la medida en que las instancias gubernamentales más cercanas a los ciudadanos tengan los recursos y competencias suficientes para resolver los problemas que más aquejan a los ciudadanos en su cotidianidad. Ahora bien, tomando en cuenta estos planteamientos previos, pues pasemos a analizar la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios. En la redacción de dicho documento podemos observar los siguientes inconvenientes. En primer lugar, se establece un órgano rector para la ejecución de sus disposiciones que corresponde al Poder Central. En otras palabras, estamos viendo una concentración de poder en una sola de las instancias o de los niveles de poder. Por otro lado, se establece un ente consultivo cuyas decisiones son de carácter no vinculante, que es conformado de manera exclusiva por actores del sector público. Sería altamente conveniente que este ente consultivo pues efectivamente cuente con la participación de actores no gubernamentales, tales como por ejemplo empresarios, trabajadores en relación de dependencia y emprendedores. Ahora, lo más llamativo de este proyecto de ley es que solo se refiere o que solo implica la revisión de actuaciones tributarias de los estados y municipios. Y cabe hacerse la pregunta, ¿por qué no también someter a revisión las actuaciones del gobierno central en materia tributaria? Como conclusión, podemos plantear que con este diseño, pues efectivamente no todos los niveles no todas las instancias públicas pues ven sujetas a revisión sus potestades tributarias. Es un instrumento que en lugar de difundir el poder en la materia, concentra el poder y además se pierde la oportunidad
de incorporar actores irrelevantes en el quehacer económico para procesos que son de especial importancia, como por ejemplo la ley de presupuesto. En concreto, sería altamente conveniente que este ente consultivo, además de ser ampliado, jugara un rol fundamental en la revisión del proyecto de ley de presupuesto. Como consecuencia, pues, de los planteamientos previamente expresados, pues la conclusión es que este actual diseño propuesto en la ley que en este momento se encuentra en etapa de proyecto resulta inconveniente. Cerramos esta sección de opinión con este segmento, con la opinión del economista Rodrigo Cabezas, quien fue diputado al Congreso y diputado a la Asamblea Nacional. Participó en los debates importantes de la descentralización desde la Comisión de Finanzas, donde ocupó incluso la presidencia de la comisión, exministro de Finanzas. La ley que presentó el Ejecutivo Nacional para una supuesta armonización de las competencias tributarias entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los municipios es un adefesio. Y es un adefesio porque golpea el concepto de Estado federal descentralizado que está previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta ley violenta descaradamente el artículo 180 de la Constitución, el 168 de la Constitución y otros más. Se pretende supuestamente armonizar. La ley subordina a los municipios al Ministerio de Finanzas. Esta ley se atreve a expresar o a darle competencia de ente rector del sistema tributario de los municipios al ministro de Finanzas. Esta ley se atreve a crear un registro de información fiscal manejado por el CENIAT para los contribuyentes de todos los 300 y tantos municipios de Venezuela. Esta ley se atreve a permitirle al ministro de Finanzas de fijar tablas de armonización directamente. Esta ley se permite el adefesio de instalar un sistema tecnológico que no es otra cosa que el sistema Patria para que toda la información de los contribuyentes de los municipios tenga que pasar por el sistema Patria. Toda la información, cuánto van a pagar, cuál va a ser su declaración, etcétera, etcétera. Es decir, estamos sencillamente frente a un acto arbitrario. El artículo 180 de la Constitución es un artículo novedoso en nuestra Constitución que garantiza que los tributos que cobran los municipios son autónomos y distintos al del Poder Nacional. Está escrito así y este artículo es absolutamente violentado. O el 168 que le da autonomía a todos los municipios, alcaldías, para que puedan crear sus impuestos, administrar sus impuestos, recaudar sus impuestos y gastar, en términos del ingreso, del gasto público municipal, esos ingresos por impuestos. Solamente exigimos que esa ley no sea aprobada. Es un hachazo a la descentralización como pocas veces hemos visto en la vida republicana, porque incluso durante el periodo de Juan Vicente Gómez se le permitía a los llamados distritos de esa época, que son los municipios de hoy, cobrar sus impuestos de manera autónoma. El 206 de la Constitución ordena que para aprobar una ley que tenga implicaciones en las regiones, de interés en las regiones, tiene que ser consultada a las regiones a través del Consejo Legislativo de los Estados. Esta ley no puede ser aceptada. Y si la Asamblea Nacional del señor Maduro y del PSV la aprueba, pues que se apruebe con las voces de los municipios protestando esta decisión e incluso estudiando la posibilidad, aunque no haya ninguna esperanza que tengamos una respuesta positiva, de ir
al Tribunal Supremo de Justicia a demandar su nulidad por inconstitucional. Es un momento difícil para los municipios de Venezuela, muy difícil, muy grave, pero vamos a luchar y es lo que proponemos para que no se apruebe este golpe a la descentralización. Los alcaldes y concejales del país están obligados con sus electores. Y como están obligados con sus electores que los abrazaron mediante el voto, tienen un compromiso, tienen que darles la cara. Deben abrir un profundo debate sobre el contenido de ese instrumento. Deben abrir un debate comprometido con los ciudadanos, comprometidos con la Constitución, comprometidos con la participación ciudadana y obviamente deben tener presente que el artículo 71 establece que podrían ir a una consulta frente a la pretensión de imponer una ley de espalda a los municipios, de espalda a la descentralización, de espaldas a la Constitución que establece un Estado federal descentralizado, en apego a una pretensión autoritaria y controladora del poder. Creo que es hora de que ese debate sea visto desde la perspectiva de la trascendencia y no desde la perspectiva de simples intereses político-partidistas. Alcaldes y concejales del oficialismo y de la oposición deben discutir, deben debatir y deben crear consensos alrededor de esta materia para evitar que haya males que luego afecten a los sectores motrices que nutren desde el punto de vista tributario a los municipios, es decir, la industria, el comercio, los servicios públicos, etc. Es hora de entender a veces que el debate sobre determinados temas debe atenderse desde la perspectiva constitucional, desde la perspectiva legal y desde la perspectiva de la autonomía y de los principios. No es esta lucha entre chavistas y opositores. Es una lucha entre los municipalistas del país, entre quienes creemos en la necesidad de municipalizar la vida pública de Venezuela y defender su autonomía, y de que quienes pretenden seguir liquidándola por la vía del centralismo. Hasta la próxima entrega.